Muy buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, cuál es su nombre completo? Mi nombre es Basilia Quispe, Su edad, 50 años, em, su nivel educativo. secundaria. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mire, en esos años la situación estaba bastante complicada. Lo que más recuerdo es que los precios subían a cada rato. Uno iba a comprar algo y ya había cambiado el precio. También había bastante miedo por los terroristas porque no se sabía cuándo podía pasar algo, ¿no? Y después con Fujimori las cosas fueron cambiando. Se pudo controlar la economía y hubo bastante tranquilidad por el tema del terrorismo, pero ya más adelante empezaron a salir problemas de corrupción que dañaron mucho al gobierno. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Bueno, la verdad, al comienzo fue duro. Recuerdo que hicieron un ajuste fuerte y de un día para otro muchas cosas subieron de precio. Para las personas que vivían de su sueldo fue bastante complicado, pero con el tiempo se logró controlar la inflación y ya los precios no subían como antes y el país empezó a tener más estabilidad, aunque para muchas familias el comienzo fue muy difícil porque no estaba preparado para ese cambio. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En esos años se hicieron algunas ayudas para los lugares más pobres. Recuerdo que llegaron programas de alimentos, construyeron colegios, caminos y algunas obras en los pueblos donde antes casi no llegaba el apoyo. Ya. Eh, Creo que sí ayudaron a varias personas, pero también había mucha pobreza y no todo se pudo solucionar. Había gente que seguía sin trabajo y con muchas necesidades. Ya, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En esa época la gente estaba cansada y asustada por el terrorismo. Muchos apoyaban al gobierno porque querían volver a vivir tranquilos, salir a trabajar y que sus hijos estén seguros. La captura de los terroristas fue algo que la mayoría vio como algo positivo, porque eh, sí, porque trajo más calma al país, pero también después se conocieron casos de abuso y eso estuvo mal, porque aunque se luche contra el terrorismo, no se deben cometer injusticias. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico, que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo mujeres campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? En ese tiempo muchas personas no sabíamos lo que estaba pasando con ese tema. Después con los años se conocieron los testimonios de muchas mujeres que dijeron que no fueron bien informadas o que fueron presionadas. Y yo pienso que una familia debe decir por sí misma
Si se quiere hacer una campaña de planificación familiar, está bien, pero nadie debe ser obligado a algo que tenía que ver con su propio cuerpo. Y la siguiente pregunta sería, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, después se supo que el gobierno tenía influencia sobre algunos medios de comunicación. En ese momento muchas personas no daban cuenta porque la información que recibían estaba limitada. Eso no fue bueno porque en un país la prensa debe poder decir las cosas como son, aunque sean críticas contra el gobierno. Ujú. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Recuerdo que todo cambió cuando salió ese video donde se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista. Ahí la gente empezó a perder la confianza porque se veía que había corrupción. Y después Fujimori se fue a Japón y mandó su renuncia desde allá. Al final el Congreso lo retiró del cargo y comenzó una nueva etapa para el país. También se empezaron a investigar muchas cosas que habían ocurrido durante su gobierno. Muchas gracias por su participación. Eso sería. Ya, gracias.